Osvaldo, qué gusto. Quisiera preguntarte sobre lo sucedido o sobre lo que está pasando, y digamos que no es algo tan difícil de entender cuando digo lo más prioritario, es el sistema de justicia. Pero entendiéndolo de esta forma, ayer, por ejemplo, o hace unos días tuvimos a un Fantoni diciendo que máximo 6 meses, ya por fin tenemos una comisión que va a poder de alguna manera terciar estos procesos que se han dilatado de la manera en la que se han dilatado. Tenemos ayer la rendición de cuentas de Godoy, tenemos ayer que Terán fue trasladado a la cárcel 4 para rendir versión, también se genera el juicio político a Mario Godoy. Todas estas condiciones que se están dando, que de alguna manera parecen solucionar en el corto plazo la captación de estos temas. En el sostenimiento digamos, y la estructuralidad de esto, en efecto, puede llegar a funcionar el sistema como tal. Es decir, ya tuvimos a un Terán que está preso por intromisión a la independencia de justicia cuando digamos, cuando bloqueaba el proceso de casos vocales. Ahora tenemos a un Mario Godoy que va a ser puesto a juicio político. ¿Eso de alguna manera resuelve las cosas o nos encanta realmente la espectacularidad que tiene este proceso? Bueno, reiterando el saludo y muy agradecido de ser tomado en cuenta para estos temas que para mí suelen ser complicados por dos razones. Bueno, la primera, eh, trato como de aterrizarme al micro, ¿no? Citando la economía. En un país donde la gente cree que la economía se resume en riesgo país, Exacto. también nos olvidamos cuando hablamos de la justicia cómo está la situación en general. Es decir, estamos en un país donde hay garantía absoluta de impunidad en materia de sicariato, por ejemplo. Uh-huh. La tasa de juzgamiento de autores intelectuales es casi cero. Es decir, en este país, donde un sicariato vale $100, está casi garantizada la impunidad de quien te vaya a matar. Entonces ya creo que otra de las estupideces más grandes que yo he escuchado, son ricos, son pobres porque quieren, es más o menos, se matan entre ellos. Ajá. Y en ese contexto, digamos, mientras hay esta discusión entre políticos por repartirse la justicia, escuchaba hace un momento a la señorita Astrid, eh, nos comentaba, la señorita Single nos comentaba este tema de, bueno, la premura ahí por casos específicos, pues no, para que Correa no sea candidato, hicieron una campaña express, se le toleró absolutamente toda una fiscalía que para mí ha sido nefasta, probablemente gran parte de la tragedia nacional. Y en ese contexto creo que los actores políticos, más allá de yo estar en juicio de valor, si es correcto, es incorrecto, quién tiene los votos, quién no, es que no están viendo la realidad nacional en el contexto de que hay una simetría muy peligrosa en este momento en el Ecuador. Si tú lees los indicadores de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, si tú haces solo el cálculo en la costa, excluyendo el resto del país, sobrepasa los 100, lo cual lo hace la región más peligrosa del planeta. Y ni te cuento en materia de extorsiones, somos la región más peligrosa del mundo. Ni siquiera México y Colombia juntos en su peor momento, ni Venezuela, ¿no? Ha tenido una situación en ese sentido. Entonces me da la impresión de que esa distancia o esa desconexión absoluta que tiene la clase política en repartirse la justicia no está asimilando o no tiene conciencia de lo que está sucediendo en el resto del país. Yo creo que estos escándalos de influencers son la cáscara, digamos, menos que la punta Uh-huh. del iceberg de lo que realmente está sucediendo. Estimado Osvaldo, y no solamente el peligro está afuera, el peligro también está dentro de los juzgados. Magistrados que fallan a favor de narcotraficantes, que se dejan manipular, muchas veces por miedo, muchas veces por acción y decisión propia. Fiscales, y aquí repito un caso que hace poco me enteré, una fiscal que no fue tal vez tan observada con detenimiento, pero que estuvo involucrada en el caso Metástasis, justamente por favorecer a miembros de bandas delincuenciales como la señora doctora Yanina Villagómez, pues nuevamente está como fiscal, ¿no? En casos importantes. Y aquí es el aprendizaje, o sea, ¿qué nos queda? Y yo le preguntaba también al doctor Sigüenza, ¿hacia dónde caminamos con la justicia ecuatoriana? ¿Está todo mal realmente afuera y dentro de los juzgados, en las calles, en la parte política? ¿Cómo remediamos? Escuchábamos a un Nayib Bukele, por ejemplo, en una intervención en la cual decía que todo Estado está en la capacidad de luchar contra la criminalidad. ¿Qué pasa en el país? Bueno, eso es una triste realidad a la cual
digamos, algunos sectores o en cierto tipo de foros hemos concluido. Y lo que voy a decir lo digo con mucho dolor. Esto no es que me alegre en absoluto, pero requerimos de suma urgencia una depuración total en la justicia y en la fuerza pública. Obviamente, indudablemente, si hacemos la cita bíblica de ver si hay dos justos, como en Sodoma, que al final no los había uno y medio, creo, o uno, definitivamente debe haber, existen grandes elementos. Por ahí escuchaba un influencer hablando de los jueces de la sierra son buenos y honestos y los de acá no. En todo caso, yo creo que sí hay que hacer una depuración urgente, inmediata, es parte del problema, porque lamentablemente parte de la justicia y parte de la fuerza pública son una banda más, lo cual es parte del problema estructural. Y ese tipo de reforma, mientras la clase política en general, esto del famoso bipartidismo creo que nos ha traído en dos grandes feudos, digamos, políticos, vamos a ver cuál se conserva más. Pero creería que en líneas generales la clase política, una vez más, desconectada totalmente con las angustias de la gente, que vivimos en un país, por ejemplo, o al menos en Guayaquil, que hoy en día es probablemente la ciudad con 3 millones de habitantes más peligrosa del mundo, donde ir a la panadería es un acto de altísimo riesgo, donde aquí es el mundo al revés, pues no, la fuerza pública, el ejército que debería estar cuidando las fronteras, que es por donde entra la cocaína. Este país no produce un gramo de cocaína, pero exporta, el mayor exportador mundial. El ejército debería estar con todas las fronteras y porque dos influencers dicen que hay que tenerlos en la entrada de la 8 toleteando a cuantos sospechosos pasa, ya usted ve lo que está sucediendo. Entonces, en líneas generales, yo creo que requerimos de una depuración tanto de la justicia, una estructuración, como tanto de la fuerza pública. ¿Qué pasa también con un país que de alguna manera parece no sentirse movilizado ante situaciones que podrían pensarse que son distantes, porque uno dice, bueno, eso es una condición un poco técnico-administrativo de la política y pareciera que los ciudadanos no son tan afines a ese tipo de conceptos? Por ejemplo, que la comisión, por ejemplo, que elegirá al fiscal se conforme con los que tenían las peores calificaciones. ¿Qué nos dice eso, más allá de la selección que pueda hacer la institucionalidad que está para mí bastante desacreditada? ¿Qué nos dice eso de un país que no se incomoda con este tipo de situaciones y que tal vez no busca entenderlas, tal vez? Yo tal vez estoy estandarizando, pero ¿qué nos dice eso del país y de la institucionalidad? Bueno, en líneas generales hay temas, y en eso yo reivindico a la mayoría, ¿no? Hay temas que no tienen por qué estar en la mesa o la discusión del día a día. Digamos, la política exterior, que creo que la que tenemos actualmente es nefasta, no es un tema que está en la mesa de la gente. Claro. Y la elección de un fiscal mucho menos. Ojo, eso no es por subestimar a la gente porque sean irresponsables. Al final habría que retroceder al pacto social, a la leviatana, a ese justamente pacto que hace la sociedad, porque la gente tiene que producir, la gente que está casualmente a esta hora llevando a sus hijos al colegio, haciendo cálculos para llegar a la cena. Creo que son temas prioritarios. Realmente quien ha fallado, insisto, es la clase política. Y lo más grave es cuando esto ya se normaliza, porque finalmente termina siendo el producto de todo lo que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo. Estaba hace poco dictando un taller y le decía a la gente, he perdido la cuenta de la cantidad de amigos sin antecedentes penales que han sido asesinados. Y cuando encendía el celular terminando la conferencia, justo asesinaban a otro amigo más. Entonces, finalmente, la responsabilidad para mí es exclusivamente de la clase política. Yo creo que trasladarle la responsabilidad al grueso de la gente que finalmente tiene límites. Obviamente, estos temas comienzan pueden implosionar en algún momento, tarde o temprano va a pasar así, porque lo que sí creo que más que la gente común y corriente, la gente de a pie, lo que creo que no se ha hecho conciencia de la clase política, de incluso nosotros quienes de vez en cuando salimos a decir cualquier cosa en estos espacios tan generosos, es que para mí está en riesgo la existencia misma del Estado. Yeah. Si esto sigue así, para mí la próxima consulta popular en un plazo de 10 años va a ser, desea usted ser parte del Perú, desea ser parte de Colombia, y saldrá un idiota queriendo ser Puerto Rico. Y finalmente, ante el desmadre, como dicen los mexicanos, Perú pedirá Guayaquil, Colombia se quedará con el resto y los gringos aceptarán solo Galápagos y votarán la población nativa. Yo creo que hacia allá vamos si no hay un giro en la conducción urgente, no solo del presidente, sino de toda la clase política. Y eso que afirmas, Osvaldo, que es peligrosísimo, sobre todo por lo que significa ceder esos espacios, no solamente a nivel de soberanía, sino de representación y demás.
¿Qué es lo que podría, vamos a ver, lo que podría frenar es justamente es un Estado que pueda reconocerse como Estado y que una clase política de alguna manera pudiera liderar esa idea de Estado? Pero si esos conceptos están cada vez más lejanos de una institucionalidad fracturada, posiblemente entonces estemos yendo al atolladero en estos temas, ¿o aún hay una luz al final del túnel? Mira, decía un extraordinario hombre de todos los tiempos para mí, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y yo soy de los segundos. Por supuesto, como dice la canción, si no creyera en lo que siento, no estaría aquí sentado. Indudablemente siempre hay esperanza, siempre hay, tenemos que tener la posibilidad de cambiar. Pero para mí hay dos factores fundamentales. El primero, hay que entender que el crimen en general es como una enfermedad crónica en una sociedad. Digo, recorriendo toda América Latina, irónicamente en países que yo veía con distancia. Justo con Ramón hace muchos años comentaba, le decía, Ramón, vengo de Honduras, no se imagina, y nos quedamos conversando como algo lejano, como algo distante, como algo... Y claro, uno en su trabajo llegaba, te esperaba el cliente en una suburban, blindada, ibas a un hotel 5 estrellas, ibas 2 días a tu trabajo y te estaban. Y yo veía desde las ventanas blindadas, qué pena, cómo Honduras se convirtió en esto, qué pena México. Yo trabajo en Tijuana, en Fronteras Calientes, en Táchira, en Venezuela, en Cúcuta, en Colombia, y para mí esto era algo muy distante y como que suspiraba con alivio, qué bueno que le acuerdes cómo está. Entonces, el primer paso es entender que el crimen es como una enfermedad crónica, no lo desaparece si no se controla. Yo soy medio reacio a ponerlo a Bukele de ejemplo, creo que El Salvador es incomparable, es un país casi como Manaví, con menos accidentes geográficos, que tenía 35 muertes violentas versus las sobre 100 que tiene la costa. Creo que es muy complicado compararlo, sumado que creo que si Bukele se baja del avión aquí en Guayaquil, se le lleva hasta la barba a los 5 minutos. Entonces, el primer paso es entender que es una enfermedad crónica, ese es el primer paso, que no va a desaparecer el crimen, sino que hay que controlarlo. Y lo segundo, que la solución no la van a tener los chinos, no la van a tener los gringos, no la van a tener los rusos, la solución tiene que salir desde el mismo Ecuador, desde la misma, efectivamente, esa frase tan trillada pero fundamental que acabas de decir, que son las instituciones. Mientras un país, lo que blinda a las naciones de los populismos peligrosos, sí, son peligrosos, habría que leer a la Clau, de los vicios del poder, es la institucionalidad sólida. Cuando un país tiene instituciones sólidas, obviamente, blinda, digamos, a sus sociedades de los peligros que puedan tener. Entonces, en ese contexto, primero, instituciones sólidas, entender que el crimen se lo controla, no se lo desaparece, y finalmente tener claridad en el contexto de que hay que blindar a nuestras instituciones y que la solución tiene que salir de aquí. Aquí no se puede delegar a mercenarios de justicia o mercenarios militares o alianzas entreguistas. No, esta solución tiene que salir desde el Ecuador y obviamente hacer alianzas y cooperación con países amigos, incluso Estados Unidos sobre todo, que creo que hay que una buena relación con Colombia, con Perú, pero finalmente la solución debe salir desde acá. O intervencionismos también, no intervencionismos. Bueno, muchas gracias Osvaldo por estar hoy en la mañana en RTP. Gracias por tu entrevista. Un abrazo a la distancia para don Osvaldo. De igual forma, querido, mucho. Que es el del Junior. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. RTP